quiero hablar a mis hijas de la muerte, que algún día voy a morir, y no me quieren escuchar. No quieren escuchar y no me escuchan. Yo sé que un día tengo que morir, como que a veces hay cosas que no queremos escuchar, y si no las escuchamos tampoco las vamos a entender. Entonces como que a veces nos pasa así, quizás hay preocupaciones, quizás están preocupados por el sufrimiento, por lo que le estaba diciendo, que se iba a ir, estaba dando los últimos mensajes, no sé. Entonces los discípulos se preocupaban y como que eso entorpecía su mente para no entender que también iba a resucitar. Solamente escuchaban quizás lo negativo, el sufrimiento. Solamente escuchaban lo negativo. Y a veces así nos pasa. Solamente escuchamos lo negativo y no le damos más importancia pues a lo que Dios va a hacer, al milagro, al prodigio, a la maravilla. Porque Él nos dice, sí es cierto que estás en problemas, sí es cierto que estás en necesidad, sí es cierto que este sufrimiento es tremendo, pero yo te voy a sacar de allí, ¿verdad? Yo te voy a sacar de allí, es lo que dice la palabra. Yo te voy a sacar, aunque pases por el fuego, por las aguas, no te van a negar, te voy a sacar en victoria. No todo el tiempo vas a estar así como estás. Entonces, pero necesitamos ver más allá del problema, ver más allá de la tormenta, ver más allá de la oscuridad, que por la fe podamos ver pues ese rayo de luz, ese rayo de esperanza, que podamos ver ese poder inigualable de Dios, ese poder que puede hacer cualquier cosa. Amén. Cualquier cosa. En alguna ocasión pues se dice ahí, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible? ¿Tu problema que tienes será imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Entonces solamente cree, porque buscamos entre los muertos al que vive. Todos estamos muertos espiritualmente, dice la palabra de Dios, pero todos podemos venir a Cristo y tener nueva vida. Simbólicamente, pues cuando estamos siendo bautizados en agua, resucitamos, estamos simbólicamente, morimos al pecado, morimos a la vieja naturaleza. Y con esto me adelanto, que en mayo vamos a tener bautizos también. Entonces, y al salir del agua, resucitamos a una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el cambio que sucede cuando nos entregamos a Él. Entonces, ningún caso es demasiado difícil para Dios. No hay problema difícil para Dios. Al contrario, Dios se especializa en esas dificultades, en esas cosas difíciles, en esas cosas imposibles, como compartíamos hace poco pues de Abraham. Era imposible que pudieran tener hijos humanamente, ya por la edad y porque Sara había sido estéril toda su vida, tantos años, y ya que eran unos ancianitos, unos viejitos, era imposible. Pero que como que Dios estuvo tardando más y más y más para que no se le dé la gloria al hombre, para que se le dé la gloria a Dios. Quizás por eso a veces no salimos pronto de algunos problemas, porque si salimos pronto quizás vamos a decir, es que yo pude, yo puedo, yo lo hice. Pero cuando vamos viendo que decimos, no puedo yo, no puedo, y cada vez lo vemos más difícil, pero Dios sí lo puede hacer. Y el nombre del Señor va a ser glorificado. Y no nos vamos a poder quedar con la gloria nosotros, decir, yo lo hice, yo pude, no. Porque no hay manera, porque el Señor nos lleva a ese nivel donde decimos, es imposible, solamente un milagro nos puede sacar de esta situación. O necesito un milagro. Entonces, mis hermanos, podemos venir a Cristo en fe, encontrar vida en Él, encontrar la solución en Él, encontrar la bendición, encontrar el milagro. Entonces, el poder de la resurrección está a nuestra disposición. Versículo 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Piensa bien,
En otros pasajes dice que Juan y Pedro fueron al sepulcro. Aquí solamente menciona a Pedro. Pero lo interesante es, cuando a veces le decimos, usted sabe, Juan estaba más joven. ¿Usted sabe por qué Juan llegó primero al sepulcro? Dice, porque él tiene tercera. Y Pedro llegó después de Juan porque solamente tiene segunda. Entonces, pero eso es lo que nos narra en otros pasajes. Claro, pero Juan llega primero y se queda a la entrada. Y Pedro llega después y entra. Y entra hasta adentro. Entonces, mis hermanos, el poder de la resurrección está a nuestra disposición. El poder no sirve de nada a menos que esté disponible. Las plantas eléctricas deben estar conectadas a las casas, a las fábricas. El poder tiene que ser transmitido para que sea de utilidad. Dios ha puesto el poder de la resurrección a nuestra disposición. Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios está a nuestra disposición. Solamente Dios quiere que lo usemos, claro, para su gloria. Claro, que lo usemos con fe, que demos esos pasos de fe. Porque a veces veo en el cristiano que parece como que si no tuviera poder. Piensa que solamente los demás tienen poder. Y vemos, y peor, cuando vemos a los grandes. Cuando vemos a los grandes y decimos, wow, nos dejan asombrados, qué poder. Y decimos nosotros, yo quiero tener ese poder, yo quiero tener esa unción, yo quiero hacer lo que Él hace. Cuando el Espíritu Santo ya está con nosotros, es el mismo. Lo que pasa es que ellos han pagado quizás un precio, no de dinero, sino quizás de estar más en comunión con Dios. Han pagado un precio de creerle a Dios, que se atreven a hacer algo, que dan ese paso de fe, que oran quizás, se atreven a orar por el enfermo, por el paralítico, por aquel que tiene alguna necesidad. Se atreven a hacerlo porque saben que el poder de Dios está en sus vidas. Y eso es lo que nos falta a nosotros, porque no dudamos de que algunos grandes hombres de Dios en el mundo tienen una unción, un poder admirable. Es cierto, lo tienen, pero creo que usted y yo lo podemos tener también, porque es el mismo Espíritu Santo el que ellos tienen. No tienen otro Espíritu Santo. Lo que pasa es que quizás ellos han crecido porque han desarrollado por medio de la entrega y la fe y se han atrevido a hacer las cosas. Eso es lo que nos falta como iglesia. El poder está a nuestra disposición. Atrévase a hacer algo más. Atrévase a hacer algo más. De ese paso de fe. No busque al hermano que usted piensa que tiene el don para ello. Sé que algunos tienen dones específicos también, no lo dudo, pero quizás Dios lo puede usar. Si Dios te pone en algún lugar y ves ahí alguna necesidad, quizás Dios te está abriendo los ojos para que veas esa necesidad, para que tú hagas algo, para que tú te acerques y para que tú digas, me permiten orar o me permiten darles una palabra y hacer una oración y atreverse a hacer algo que usted no ha hecho quizás en algunos años. Ha tenido muchas oportunidades quizás. Dios le ha dado muchas oportunidades de ver tanto problema, de ver tanta necesidad, pero tú estás ahí para que te atrevas en el Señor, para ser usado para la gloria de Dios. Da esos pasos de fe. Yo creo que es el tiempo. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere manifestar su poder a través de nosotros. Amén. Pero hay que creerle y hay que usarlo para la gloria de Dios. Y hermanos, si en la Biblia podemos ver que a través de las señales, los prodigios, las maravillas, gente creía en Jesús. Son necesarios que el poder de Dios se manifieste. Hay gente que solamente así va a creer en Dios y va a querer seguirle. Usted encuéntrelo en todos los evangelios y en el libro de los Hechos. Va a ver que tanto Jesús como los apóstoles oraban por los enfermos y sanaban. Echaban fuera los demonios de las personas
y venían al evangelio, predicaban así la palabra, predicaban la resurrección, gente se convertía. Pero recordándome de un hecho, ahí en el libro de los Hechos capítulo 3, usted se recuerda de algo que pasó allí, donde Pedro pues y Juan pues le dijeron a aquel hombre que estaba allí tirado: no tenemos oro ni plata. Cuando vieron a aquel que estaba allí en el templo, en la entrada a la puerta de la Hermosa, pidiendo limosna, porque cada día lo ponían allí, este hombre cojo de nacimiento, y ellos dicen que lo vieron, Pedro y Juan, y entonces y le rogaban: dame una ayuda. Pero Juan, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Y él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Usó la fe, oró, y lo tomó de la mano y lo levantó. Levántate. Él accionó en fe, Pedro, pero también motivó, al tomarlo de la mano, motivó a este hombre a que creyera, y lo levantó. Y comenzó, dice la palabra de Dios, a caminar y a saltar, y entró pues ahí saltando, tomando en el 7, del 3:7, tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Entró con ellos al templo. Pero si usted sigue leyendo después, más adelante usted lo puede leer. Esto hizo que se viniera un montón de gente, y entonces ellos comenzaron a compartirles, a decirles que ellos no había sido por su poder, sino que por el poder de Cristo este hombre había sido levantado. Y dice la palabra pues de Dios que se convirtieron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres, los niños que estaban allí. Hubo una gran conversión. Las señales son para que la gente crea en Jesús. Crea en Jesús. Fue usado en el libro de los Hechos. Usted y yo puede decir: no, pues es que no se necesitan señales. Es cierto que una gente se puede convertir sin ver señales, pero en la Biblia yo veo que fueron necesarios sanidades, señales, prodigios y maravillas, y fueron a través del poder de Dios. Y ese poder está en nosotros, y hay mucha necesidad, y hay gente que quizás solamente así va a arrepentirse, va a creer en Jesús. Necesitamos usar ese poder. Dios lo ha puesto, ese poder, en nuestra disposición. Dios lo ha puesto a nuestra disposición. ¿Está siendo tentado? Tome el poder de Dios. El poder que resucitó a Jesús, el poder de la resurrección, que fue a través del poder de Dios, a través del poder de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo. Está siendo tentado, no puede vencer quizás. Tome ese poder. Se siente deprimido, se siente desanimado, se siente desalentado. Tome el poder de la resurrección. Se siente derrotado, se siente fracasado. Tome el poder de la resurrección. Entonces yo no sé cómo nos sintamos, pero el poder es suyo. El poder es suyo. Está a su disposición, cualquiera que sea la situación. Entonces, tome ese poder. Él tiene poder para nosotros. Claro, para la gloria de Él. Entonces el poder de la resurrección lo hará posible. Cualquier cosa que usted esté pasando, el poder de Dios puede hacerlo posible. Aun cuando se sintió Pedro fracasado, desanimado. Usted conoce esta historia al final del Evangelio de San Juan. Pedro encontró esperanza. Pedro fue restaurado. Pedro fue levantado nuevamente por el Cristo resucitado. Él fue restaurado allí por amor. Aunque él le había negado, aunque él se había devuelto al trabajo con otros, porque el desánimo es contagioso. Pues ya murió Jesús,
pues vámonos a trabajar. Y ya, nuestro maestro, pues, y se fueron a trabajar. Ahí andaban trabajando, se llevó como 5 más, se llevó la mitad de los discípulos, los contagió, porque era un líder contagia, ya sea para bien o para mal. Un líder contagia. ¿Saben? Nomás piensa en Hitler, ¿verdad? Que era un líder, ¿verdad? Imagínense, un líder para bien o para mal, pero nosotros debemos de ser líderes para bien. Contagie para bien. Porque si la gente lo ve desanimado, pues también se va a desanimar. ¿Verdad? Como usted anda, pues si está con la gente ahí, los va a desanimar también. Entonces, el poder de Dios está disponible. Todo esto puede llegar, pero el poder está allí para que nosotros seamos más que vencedores cada día. Más que vencedores por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, tome ese poder de la resurrección para vivir para Él, para vivir para Dios, para darle la gloria a Él. Y termino con esto. Un pastor nos hace notar que en todos los epitafios se lee: aquí están los restos, aquí reposa, aquí están las cenizas, etc. Pero cuán diferente es el epitafio sobre la tumba de Jesús. No está escrito en oro ni grabado en piedra, sino que es expresado por boca de un ángel, siendo exactamente lo opuesto de las otras tumbas. Este ángel dice: no está aquí, ha resucitado. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando en esta hora. Y si usted puede aplaudir, aplauda, porque estamos celebrando la resurrección. La resurrección. Y esa es una de las doctrinas básicas de la vida cristiana y que debemos de predicar. Al Cristo vivo sigo, Él en el mundo está. Aunque otros no me ganen, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo
Aleluya.